Buenos días muchachos, espero que estén bien, que se encuentren bien y que en esta segunda semana que iniciamos, pues coloquemos nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? En hacer todas las actividades que se nos piden. Esta semana que iniciamos, pues es una semana en la que tendremos que dar ya las actividades de todas las áreas de formación y eh, les recomiendo pues que nos esforcemos bastante, ¿verdad? Para salir muy bien y para siempre buscar la excelencia, ¿verdad? En todos los ámbitos, tener una formación integral. Esta segunda semana en esta área de formación vamos a hablar acerca de las características de la iglesia. En la primera semana hablamos de la historia del pueblo de Israel e hicimos un gran recorrido sobre los grandes acontecimientos de la historia del pueblo de Israel para llegar hasta el nacimiento de Jesús. Y uno de los principales, pues, o digamos de la misión de Jesús, además de darnos la salvación a toda la humanidad, pues fue fundar su iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de las características de la iglesia y un poco acerca de la historia de la iglesia, por qué nosotros tenemos una iglesia y para qué nos sirve estar en la iglesia, cuál es el mandato de Jesús y todo eso, ¿ok? Entonces, después de haber leído acerca de las características de la iglesia en el documento que yo les envié y que se publicó en la página del colegio, pues voy a dar una explicación breve y sencilla de lo que son las características de la iglesia para reforzar un poco lo que han leído y hablar acerca de eh, cómo nace pues la iglesia. Va a ser algo muy sencillo, algo muy breve, porque esto nos llevaría muchísimo tiempo hablar acerca de la iglesia, ¿ok? La iglesia nace del deseo principalmente de Dios. Dios es el que toma la iniciativa, en este caso Jesucristo, ¿verdad? Que es verdadero Dios y verdadero hombre, es el que toma la iniciativa de crear una iglesia. Y la misma palabra de Dios en la Biblia, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículo 18, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose al apóstol Pedro, al apóstol que él escogió. Recuerden que Jesús eligió a 12 hombres, a 12 apóstoles, pero solo en Pedro dio este mandato, que en él edificaría su iglesia, es decir, que Pedro pues es el, digamos, el principal, como la cabeza pues de la iglesia aquí, es el sucesor de Cristo. Por eso es tan importante conocer un poco la Sagrada Escritura, porque es Dios mismo quien entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro y también le dice, bueno, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, indicando un poco la misión de la iglesia. Entonces es Jesús mismo quien toma la iniciativa para fundar la iglesia y la funda en los 12 apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica y más adelante voy a, a definir un poco esta característica de la iglesia. Entonces, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, en la cita bíblica que leemos ahí, está el mandato de Jesús a sus apóstoles y a sus discípulos, diciéndoles, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El contexto en el que se da este mandato es en el momento de que Jesús resucitado comienza la ascensión al cielo, en el que les da la última indicación. Y una vez que hemos visto lo que decíamos anteriormente, que Jesús ha fundado la iglesia principalmente en los cimientos de los apóstoles, pero como cabeza Pedro, pues les encomienda que vayan a todas las naciones, a todo el mundo. Y de allí pues viene también la característica de la catolicidad, o porque decimos que la iglesia es católica, que significa universal, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Los apóstoles comenzaron a hacer eso desde el momento en el que Jesús se lo indicó, y llevamos más de 2000 años en el que la iglesia, a través de la evangelización, ha obedecido el mandato de Jesús, haciendo nuevos discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos. Por eso es que bautizamos a los niños, o se bautizan a los niños en la iglesia, porque para hacer un discípulo hay que bautizarlo. Y como padres
¿verdad? Como padrinos, queremos que nuestros hijos sean discípulos de Jesús desde pequeñitos. Y para ello, pues Jesús mismo nos indica cómo hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y, por supuesto, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado, sus instrucciones, sus enseñanzas y todo. Y el Papa Francisco, en este caso, que es el Papa actual, pues es el sucesor de Pedro, porque Pedro no era eterno, al igual que todos los apóstoles, era un mortal y murió. Y entonces fueron eligiendo sucesores hasta el actual que tenemos ahora, que es el Papa Francisco. ¿Pero qué significa esto? Bueno, que la Iglesia ha estado por más de 2000 años en pie y con la promesa de que Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo, con la Iglesia. Y aunque parezca que todo se acaba y aunque parezca incluso esta misma situación que vivimos que sea como el fin del mundo, Dios nunca nos ha abandonado, sino que al contrario, siempre ha estado con nosotros. Y esa es nuestra garantía o esa es la garantía de fe que tenemos en que el Señor siempre está con nosotros. Por eso el bautizo es el inicio a la iglesia, es la entrada, es el rito de entrada a participar de la gran familia de Dios que es la iglesia. Entonces, como decíamos, la iglesia es la gran comunidad de los bautizados. Todos los que han sido bautizados, o los que hemos sido bautizados, mejor dicho, pertenecemos a la gran comunidad de la iglesia, ¿verdad? A nosotros que nos bautizaron, a nuestros padres, cada uno de los que ha sido bautizado pertenece a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no nos referimos precisamente al templo material, es decir, a la construcción. Muchas veces nosotros decimos la iglesia y pensamos de una vez en nuestra imagen o en nuestra mente el templo físico de paredes, de columnas. No. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de nosotros, que cada uno de nosotros, de los bautizados. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos iglesia, cada uno es iglesia. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino a vivir el Espíritu Santo en nosotros? El día de nuestro bautismo, precisamente. Entonces cada uno de nosotros es iglesia, cada uno de nosotros pertenece a la iglesia. Y hoy en día que vivimos esta cuarentena y que vivimos este aislamiento, ¿verdad? Que nos han pedido pues quedarnos en casa, la iglesia está en casa. Cada uno de nosotros digamos, ha revivido esto de la iglesia doméstica, la familia, esto de la iglesia local en casa. Aunque los templos físicos están cerrados y no hay celebración de la Eucaristía pública, ni ningún sacramento, ninguna celebración de sacramento público, sin embargo, la iglesia sigue viva y latente en cada uno de los hogares de los cristianos, de los bautizados. Por eso, todos juntos somos la iglesia. Cada uno de nosotros es iglesia y esto debe quedar bien claro, que somos iglesia y pertenecemos pues a la iglesia. Entonces, volviendo al tema de esta segunda semana, las características de la iglesia, es importante pensar en que la iglesia tiene 4 características que nos habla el catecismo de la iglesia católica, valga la redundancia, y que ustedes seguramente ya la han leído en el documento que se envió, en el que están todas las indicaciones, y que luego se mandó a ver este video. Luego, más adelante, después de este video, van a ver otro video que el link está en la parte de abajo, en la descripción de este video. Allí está el link y sin embargo también está en el documento, en el PDF que se ha indicado. Y por supuesto, deberán realizar las actividades que están indicadas en el documento, en el PDF. ¿Ok? Con el contenido de la semana pasada, que era la historia del pueblo de Israel, y con el contenido de esta semana, que es las características de la iglesia, pueden realizar fácilmente las actividades asignadas. ¿Ok? Entonces, bueno, repasamos un poco las propiedades de la iglesia o las características de la iglesia. Cristo ha fundado solo una iglesia. ¿Y por qué decimos? Porque solo Él es el fundador de la iglesia, Él es el que ha fundado esta iglesia para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, para que participemos cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos que entonces la iglesia es una? Porque es uno solo el que la fundó, Cristo, y decidió formar una sola, no muchas. Y compartimos una sola fe, una, una sola comunión, es la comunidad, una sola
vivencia y por eso la iglesia es una. Además de lo que ya han leído ustedes, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es santa? Bueno, porque su fundador es santo, ¿verdad? Es puro, que es Cristo. Porque a través de la iglesia, aunque sus miembros, nosotros somos pecadores, vamos en camino hacia la santidad, hacia la perfección. Porque su doctrina, que es el mensaje de Jesús, es santo, ¿verdad? Porque Él fue el que nos lo mandó. Y reconocemos que Dios pues es santo y perfecto y por eso decimos que la iglesia es santa. Aunque la iglesia sea santa, la iglesia es de miembros pecadores porque cometemos errores. Pero lo más importante es que reconocemos nuestros errores y vamos buscando siempre el camino de la perfección o el camino de la santidad. ¿Por qué decimos que la iglesia es católica? Porque como ya saben, pues la palabra católico significa universal o extendidos por el mundo. Entonces la iglesia de Cristo pues es universal, está en todas las partes, en todos los países, en todas partes del mundo y es para todos los tiempos. Entonces por eso decimos que la iglesia es católica porque es universal, porque se extiende por todo el mundo y cumpliendo pues el mandato que Cristo dio a sus discípulos, vayan por todas las naciones, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio y bauticen a todos los que consigan, ¿no? Entonces por eso la iglesia es católica. ¿Y por qué es apostólica? Bueno, porque fue encomendada a los apóstoles. Recuerden que Cristo escogió a 12 hombres que los configuró apóstoles y pastores, por supuesto, y que en nombre de Pedro, pues fundó la iglesia. Y luego los mandó a que evangelizaran en todo el mundo. Por eso es apostólica y porque la iglesia se funda en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles o los sucesores de los apóstoles hoy en día? Los obispos. Los obispos. Cada obispo es como el sucesor de Santiago, el sucesor de Mateo, el sucesor de Juan, el sucesor de Bartolomé, de Felipe, de Andrés, de Simón, etcétera. ¿Y cuál es el sucesor de Pedro? El Papa Francisco, que es también un obispo. El Papa es el obispo de Roma y por eso es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Porque es como el mayor entre los obispos, entre los apóstoles. Pero hay una característica principal del Papa y es que el Papa, por eso se llama su santidad, o en latín se decía, en el nombre del Papa siempre aparece SS, por ejemplo, SS Francisco, que algunos lo traducen como su santidad, pero realmente traduce al latín servus servorum, que significa el siervo de los siervos. En este caso, el Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco, es el sucesor de Pedro, es el siervo de los siervos. Es el principal apóstol porque Jesús lo encomendó a él para fundar la iglesia, pero a su vez es el siervo de los apóstoles también. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Cuáles son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Por ejemplo, en nuestra diócesis el obispo es un sucesor de un apóstol y su doctrina es importante porque nuestra iglesia es apostólica y por eso también escuchamos siempre con atención los documentos del Papa y los documentos que emanan los obispos. Entonces, bueno, ya saben, esto fue así como a grosso modo un poco van a profundizar pues con el video que van a ver a continuación, donde se explica también un poco las características de la iglesia y con lo que ya leyeron. Recuerden tomar notas, apuntes, hacer algún esquema, algún mapa conceptual para consolidar el conocimiento. Y recuerden hacer la actividad que se indica en el documento PDF. Háganla toda, indiquen su nombre, su apellido, su número de cédula, su número de lista y enviarla antes del día indicado y de la hora para que tengan su calificación. Entonces, que todos tengan feliz semana, feliz estudio y que bueno, aprovechemos al máximo pues estos medios para seguir aprendiendo y seguir formándonos. Feliz día para todos.